Identidad equivocada en el Mejibús. Siempre me ha gustado pensar que soy alguien bastante común, un trabajador normal de almacén en Ecatepec. Había terminado mi turno de noche en un centro de distribución cerca de las Américas. A esas horas, el Mexibús suele estar vacío, por lo que me senté en uno de los asientos cerca de la ventana, cansado y con la mente aún en el trabajo. Mis piernas doloridas por las horas de estar de pie, el calor del Metrobús era insoportable, y apenas me di cuenta de que había dos hombres sentados a mi lado hasta que uno de ellos empezó a hablarme, rompiendo mi trance. No tenía mucha pinta de que fueran peligrosos. Eran dos hombres, no muy altos, con ropas sencillas, pero su mirada me inquietó. Uno de ellos se inclinó hacia mí, con una sonrisa tensa y algo forzada. La conversación que empezó parecía irrelevante al principio. «Ya lo tenemos», murmuró el que estaba más cerca de mí. «Este es el tipo». El otro asintió, como si algo de lo que dijeran fuera código. No entendí al principio, pero las palabras siguieron flotando en mi cabeza. Ellos no parecían hablar de mí, sino de otra persona. «Por fin lo encontramos», repitió uno de ellos mientras me miraba fijamente. Mi estómago dio un vuelco. Algo no estaba bien. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que tal vez estaban hablando de alguna de las otras personas que suben al Mexibús a esta hora, o que simplemente me confundían con alguien más. Pero la sensación en mi estómago no desaparecía. Se intensificaba. Fue cuando uno de los hombres me miró fijamente y dijo, con una calma inquietante: «Sabemos quién eres, no tienes por qué negarlo». En ese momento me di cuenta de que algo raro estaba pasando. Estos tipos no estaban confundidos, no era una conversación casual. Me estaban mirando como si me conocieran, y eso me paralizó. El aire de la estación del Mexibús parecía volverse más denso, y sentí como si todos los ojos del transporte se posaran sobre mí, aunque la gente seguía su camino sin mirarme. «Déjalo, no tiene caso que intente huir», dijo el otro hombre con una voz grave, como si supiera algo que yo no sabía. «Te estamos esperando, ya llegaste tarde», añadió. Su tono se volvía cada vez más amenazante. Fue entonces cuando mi mente empezó a hacer conexiones. Ecatepec, las peleas territoriales, los rumores de bandas locales que se pelean por el control de las calles. No podía creerlo, pero de alguna manera ellos pensaban que yo era alguien más, alguien involucrado en esos conflictos. Y aunque intenté protestar, explicar que no tenía nada que ver con eso, ellos ni siquiera me miraban a los ojos. Para ellos ya era tarde. Yo encajaba en la descripción. Mi mente estaba en un torbellino. No sabía qué hacer. Intenté levantarme y bajarme en la siguiente estación, pero uno de los hombres me agarró del brazo, con una fuerza que no esperaba de alguien tan aparentemente común. «No te vayas, estamos cerca», dijo, casi susurrando, como si el simple hecho de escuchar esas palabras me hiciera más culpable. El Mexibús seguía avanzando sin detenerse, y yo, con el corazón acelerado, miraba por la ventana buscando alguna salida. La estación ya no parecía tan lejana. Mi única opción era salir cuanto antes. El problema era que si me quedaba en el bus, no sabía si realmente llegaría a mi destino o si terminaría atrapado en algo mucho más oscuro. Decidí bajarme antes de que llegáramos a mi parada. El Mexibús seguía su recorrido, y yo caminé apresurado hacia la salida, buscando alguna zona poblada, algún lugar que me diera algo de seguridad. Mis pasos resonaban sobre el pavimento de la estación vacía. En ese momento, algo me dijo que si no hacía algo rápido, ellos me encontrarían. No sé por qué, pero sentí que mi vida estaba en peligro. No entendía bien por qué, pero el ambiente se sentía espeso, cargado de algo inexplicable. Apreté el paso y, sin mirar atrás, me dirigí al mercado que estaba cerca. Aunque el aire en el mercado estaba caldeado por la gente que ya hacía sus compras al amanecer, me sentí más seguro entre la multitud. Como si, en medio del caos, pudiera perderme de alguna manera.
Me metí entre los puestos de frutas y verduras, buscando un rincón donde pudiera quedarme a salvo. La gente no parecía prestarme mucha atención, pero yo estaba atento a cada movimiento, esperando que alguien me reconociera. Mi mente no paraba de dar vueltas, recordando la mirada de esos dos hombres y sus palabras. Te estamos esperando. No lograba entender cómo podían haberme confundido con alguien más. Había pasado toda mi vida en este barrio y nunca me había metido en ningún lío. Pero a medida que la tensión crecía, la idea de que había algo mucho más grande de lo que imaginaba me estaba invadiendo. La luz del mercado empezaba a suavizarse con el primer rayo de sol que entraba a través de las rendijas del techo. Estaba agotado, pero no podía descansar. ¿Qué haría al amanecer? La gente que pasaba a mi lado seguía haciendo su vida como si nada, pero yo no podía dejar de mirar hacia la entrada, esperando ver a esos hombres aparecer. Algo me decía que, aunque yo estuviera allí, oculto entre los puestos, no me sentía seguro. Sentía que me estaban observando, incluso si no veía sus rostros. Pasaron las horas lentamente. El sol empezó a subir, y con él mi ansiedad. ¿Estaba yo simplemente paranoico o realmente me habían seguido hasta allí? La mañana se volvió cada vez más brillante, pero yo seguía sintiéndome atrapado en una pesadilla. De repente, el bullicio del mercado empezó a cambiar, como si algo se hubiera movido por debajo de la normalidad. Vi a varias personas que pasaban por mi lado sin hacer mucho ruido, pero en el fondo de mi mente, algo no estaba bien. No era paranoia, era la sensación de que algo inminente estaba por ocurrir. Fue entonces cuando vi una sombra que se detuvo justo en la entrada del mercado. Mi corazón se detuvo. No era uno de los hombres del mejibús, pero su presencia me erizó la piel. Estaba mirando en mi dirección, sin moverse, como si me estuviera esperando. La idea de que me pudieran haber seguido me hizo estremecer. Intenté quedarme tranquilo, respirar profundamente y no llamar la atención. Pero la ansiedad me estaba comiendo por dentro. Decidí salir del mercado. No importaba si me veían. No podía quedarme allí esperando lo inevitable. Pasé por varios puestos con paso firme, tratando de no darme vuelta. Cada paso que daba hacia la salida del mercado sentía como si mis piernas no pudieran moverse más rápido. Una vez fuera, sentí que la atmósfera cambiaba, que por fin tenía algo de libertad, pero la sensación de que me estaban persiguiendo nunca se desvaneció. Al llegar a la calle, el calor de la mañana me golpeó de lleno, pero lo que más me chocó fue la sensación de estar completamente expuesto. Mi única opción era caminar con rapidez, sin mirar atrás, sin detenerme. Pero al llegar a una esquina, vi un par de motocicletas estacionadas a un lado, y fue entonces cuando supe que no estaba solo. Vi a dos hombres salir de una tienda cercana con las caras cubiertas por gorras. Algo en su forma de caminar, en la forma en que se miraban entre sí, me dijo que eran los mismos que había visto en el mejibús. Mi corazón comenzó a latir desbocado, pero no podía dejar que me atraparan. Corrí sin pensar, corrí sin mirar atrás, cruzando la calle a toda velocidad, esquivando autos, ignorando las miradas de las personas. Llegué a un parque cercano. Me escondí entre unos arbustos y por primera vez en horas pude respirar profundamente. Pero en mi mente seguía escuchando sus voces. Te estamos esperando. ¿Cómo pudieron confundirme con alguien más? ¿Por qué yo? El sudor frío me recorría la espalda mientras me quedaba allí, agachado, observando el camino. Ya no sabía si lo que había vivido era un mal sueño, o si en realidad me había metido en algo mucho más grande. A las horas, la sensación de peligro fue desapareciendo lentamente, pero nunca pude dejar de preguntarme si me habrían dejado ir por pura suerte o si me estaban vigilando desde las sombras. Nunca lo sabré. Un cuarto escondido en Jardines de Morelos. Siempre he sido una persona bastante práctica. Soy estudiante en la UNAM
Y como muchos, trato de ahorrar en lo que puedo. El transporte público en la ciudad es caótico, y las horas que paso en el metro son casi interminables. Fue por eso que decidí alquilar una habitación en Jardines de Morelos, un barrio relativamente tranquilo, no demasiado lejos de la universidad. La casa era antigua, de esas construcciones de paredes gruesas y techos altos, con un aire de historia que se notaba nada más entrar. La señora Rosa, la arrendadora, era amable, pero tenía una manera extraña de sonreír, como si supiera más de lo que mostraba. Los primeros días fueron tranquilos. La habitación no era lujosa, pero tenía lo suficiente. Una cama, un escritorio y una ventana pequeña que daba a un patio interior. Lo que más me gustaba era el silencio absoluto que reinaba por la noche. Sin embargo, una vez pasada la primera semana, comencé a escuchar algo extraño. Por las noches, cuando ya estaba acostado, oía pasos encima de mi techo. Al principio pensé que tal vez era el sonido de los vecinos en el piso superior, pero pronto me di cuenta de que vivía en el último piso. Me sorprendió, pero traté de no darle importancia. La señora Rosa, al notar mi incomodidad, me explicó con una sonrisa tranquila que esos ruidos eran simplemente el sonido de la casa asentándose. Las casas viejas tienen vida propia, me dijo, como si fuera una explicación completamente razonable. Intenté convencerme de que estaba exagerando, pero los pasos no desaparecían. Eran suaves, pero inconfundibles, y siempre ocurrían a la misma hora, justo cuando las luces de la calle comenzaban a apagarse. Me despertaban en medio de la noche y aunque trataba de dormir, la ansiedad me mantenía alerta. Una tarde, mientras estudiaba en mi escritorio, la luz de la casa se apagó repentinamente. No había tormenta ni mal tiempo, simplemente un corte de energía. Fui al pasillo en busca de una linterna, y al pasar por el área común de la casa, noté algo extraño. En el techo de mi habitación había una ligera grieta, como si se hubiera movido una de las losas del techo. No era un lugar por donde normalmente alguien podría subir, pero la curiosidad me impulsó a inspeccionar más de cerca. Al día siguiente, después de que la electricidad regresara, tomé una escalera y me subí para ver qué había detrás de esa grieta. Con mucho esfuerzo logré mover una de las losas del techo y, para mi sorpresa, encontré una trampilla oculta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Al principio, la idea de abrirla me asustó, pero la tentación de saber qué había allí era más fuerte. Decidí abrirla y al hacerlo, una escalera de madera crujió bajo mis pies. Subí con cautela y lo que encontré me dejó sin palabras. La habitación que apareció ante mí estaba pequeña, casi claustrofóbica. Había una cama desordenada, una pequeña mesa y un par de cuadernos esparcidos por el suelo. Pero lo que más me sorprendió fueron los envoltorios de comida, las huellas de alguien que había estado allí recientemente. Los cuadernos tenían nombres escritos en la portada, pero no era el mío. Era el nombre de una persona que no conocía, algo que me dejó desconcertado. ¿Cómo podía estar esto aquí sin que nadie me lo hubiera mencionado? Volví a bajar rápidamente, sin saber si había hecho lo correcto al abrir esa trampilla. Esa noche ya no pude dormir. Me sentía inquieto, como si algo me estuviera observando. Al día siguiente decidí hablar con la señora Rosa. Le pregunté directamente sobre la habitación oculta y sobre la persona cuyo nombre aparecía en los cuadernos. Ella me miró fijamente por un momento, sin responder. Finalmente suspiró y dijo: «Esa persona no paga la renta desde hace más de un año. Se fue, pero a veces me da la impresión de que sigue aquí». No pude evitar sentirme incómodo al escuchar su respuesta. ¿Cómo podía estar tan tranquila la señora Rosa sabiendo que alguien había vivido en ese espacio sin pagar? Y si esa persona se había ido, ¿por qué había señales recientes de ocupación? ¿Era posible que estuviera equivocada o había algo más detrás de todo esto? Decidí investigar más a fondo.
Esa misma noche, cuando la oscuridad envolvía la casa, me armé de valor y regresé al lugar donde había encontrado la trampilla. El aire estaba espeso, como si todo estuviera observándome en silencio. Subí la escalera con el corazón latiendo rápido en mi pecho. Al entrar en la pequeña habitación, el ambiente se sentía aún más claustrofóbico de lo que recordaba. A pesar de la luz tenue que entraba desde la rendija en el techo, algo no estaba bien. Los cuadernos, que antes parecían inofensivos, ahora parecían observarme. No pude evitar acercarme a ellos, y al abrir uno de los cuadernos, noté algo extraño. Las últimas páginas estaban llenas de dibujos y notas que parecían describir mi vida, mis horarios y mis rutinas. ¿Cómo era posible que alguien conociera todos esos detalles de mí? El miedo comenzó a apoderarse de mi cuerpo, y mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Decidí volver a bajar, pero al salir de la habitación, escuché algo que hizo que mi piel se erizara. Un ruido suave, como si alguien estuviera caminando en el pasillo. Mi primer instinto fue quedarme quieto, esperando que fuera mi imaginación. Pero el sonido se fue acercando, cada vez más cerca. Sabía que no estaba solo en la casa. Tomé una respiración profunda y me dirigí rápidamente hacia la puerta, dispuesto a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Pero al abrir la puerta de mi habitación, me encontré con un vacío absoluto. Nadie estaba allí. Sin embargo, sentí que algo me observaba desde las sombras. Esa misma noche, la señora Rosa me llamó para hablar nuevamente. Su voz, que normalmente era amable y tranquila, ahora sonaba algo diferente, más grave, como si estuviera escondiendo algo. «No te preocupes por lo que viste», me dijo con calma. «Esa persona ya no vive aquí, pero hay cosas en esta casa que es mejor no preguntar. No todos los secretos deben ser desvelados». Aunque intenté insistir, ella cambió de tema rápidamente, como si hubiera cerrado el asunto para siempre. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Esa habitación oculta, esos cuadernos, los ruidos extraños, todo me llevaba a pensar que había algo oscuro y perturbador en esa casa. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y confusión. A pesar de que intenté continuar con mi vida, como si nada hubiera pasado, la sensación de que algo no estaba bien nunca desapareció. Los ruidos en el techo continuaron por las noches, y cada vez que escuchaba esos pasos, me preguntaba si en realidad era la casa asentándose, o si había algo mucho más siniestro en ella. Decidí no subir más a la habitación oculta, pero algo dentro de mí sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. El miedo me consumía, y aunque no sabía qué estaba sucediendo, no podía dejar de pensar en esa persona cuyo nombre estaba en los cuadernos. ¿Quién era? ¿Por qué había estado allí? Y lo más inquietante, ¿por qué parecía que todo me estaba llevando a un destino del que no podía escapar? Una noche, después de semanas de angustia, decidí finalmente dejar la casa. Empaqué mis cosas rápidamente sin mirar atrás y me dirigí a la estación de autobuses. Mientras caminaba por las calles oscuras de Jardines de Morelos, sentí una extraña sensación de alivio, pero al mismo tiempo, el miedo seguía ahí, pegado a mi piel. Fue cuando pasé por la esquina de la casa, con la vista fija en el lugar que había sido mi hogar temporal, cuando vi una figura en la ventana del último piso. Era como si me estuviera mirando, observando mi partida. No pude evitar detenerme. La figura desapareció antes de que pudiera distinguir si era real o no, pero el terror volvió a invadirme. Nunca supe qué ocurrió realmente en esa casa. Nunca volví a Jardines de Morelos. Y aunque los días pasaron y la vida siguió su curso, esa sensación de ser observado, esa idea de que había algo oculto y oscuro que no quería ser descubierto, nunca desapareció. Con el tiempo, me di cuenta de que algunas casas guardan secretos que no se deben desvelar y a veces es mejor dejar ciertas preguntas sin respuesta.